Bueno, vamos a iniciar con ese tiempo de la predicación. Quizá usted se acuerde en el año 2018, una noticia que se hizo sonar mucho, fue la noticia de una boda, un casamiento. El príncipe Harry con la actriz Meghan Markle. Y la sorpresa de todos pues era que la actriz pues no pertenecía a una familia real. La sorpresa más grande era todavía el hecho de el color de su piel, la tez de su piel era una piel, pues vamos a decir, morenita. Y todo eso, bueno, ganó el aplauso de mucha gente. Vaya, esto es amor puro, genuino. Pero a la misma vez ganó el rechazo de otras personas, especialmente en la realeza. El príncipe Harry robó numerosos suspiros de mujeres por atreverse a romper los paradigmas de los casamientos en la realeza. Y en esa boda todos tuvieron que hacer muchos sacrificios. Muchas personas en la realeza tuvieron que hacer muchas concesiones. La propia actriz tuvo que hacer concesiones a la manera que tenía que hacerse las cosas, la música que se tenía que cantar, la manera que se tenía que vestir, todo eso. Y para bien o para mal del matrimonio, un poco de tiempo más adelante salió otra noticia alarmante. El príncipe Harry había decidido por el bien de la familia que iba a distanciarse de la familia real. Iban a dejar de vivir en un palacio o en un castillo y iban a tomar una vida común como cualquiera de nosotros, quizá invirtiendo en alguna cosa, pero alejados completamente de la realeza. Y muchos en las noticias podían decir, se ve claramente la influencia de la esposa. La esposa se sentía incómoda donde se encontraba y fue empujando al príncipe para que él tomara esa decisión. Y al tomar esa decisión, pues el príncipe cuidó de su matrimonio, pero se alejó completamente de su familia. Yo me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si con mucha anticipación la actriz Meghan Markle hubiese tenido capacitación acerca de cómo vivir en la realeza, cómo vivir en el palacio, cómo comportarse, cómo se tiene que dirigir una mujer, cuáles son los protocolos? ¿Qué tal si ella hubiese pasado algunos años en esta preparación, al punto que pudiese disfrutar de vivir en la realeza? ¿Qué hubiese pasado si ella se hubiese preparado así? Probablemente hubiese sido la boda, sí, con ciertas concesiones, pero probablemente el príncipe Harry no hubiese tenido que dejar la vida de la realeza, porque la esposa hubiese estado conforme y a gusto en el lugar donde estaba, en un palacio, viviendo la vida de la realeza. Y quiero que nos quedemos con eso, hermanos, porque esta es parte crucial del punto que quiero comunicar hoy. Y es que Dios nos está preparando como iglesia para un día glorioso, un día especial, una boda especial. Dejemos eso por ahí y vamos a dirigirnos a la carta de Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La carta a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y cuando lo encuentre, quiero pedirle si por favor me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios, voy a leer en esta versión Reina Valera. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, oh Señor, por darnos a la iglesia, a mi familia, a mí, el gusto de poder prepararnos juntos, Señor, en nuestro caminar, en seguir a Cristo. Gracias, Padre Celestial, por darme este honor y privilegio, del cual la iglesia ha manifestado su gratitud. A la misma vez, Señor, que por favor reciba mi gratitud usted por tan misericordioso trato de la iglesia hacia mí, Señor. Queremos, Padre, al entender este texto, que usted nos guíe a seguir trabajando juntos para ese día especial. Ayúdenos, Señor, que su Espíritu nos dé entendimiento en esta hora y me dé claridad a mí también para exponer su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Cuando nosotros iniciamos el estudio de una carta en el Nuevo Testamento, por supuesto, una de las cosas que debemos de prestar mucha atención es el saludo inicial, porque normalmente el saludo inicial nos va a poner a tono con lo que dice el resto de la carta. Normalmente el saludo hace eso, y nosotros podemos notar en lo que acabo de leer de Tito, que es un saludo bastante formal. Es un saludo formal y también muy bien informado de parte del apóstol Pablo. Él está diciendo mucho acerca de sí mismo y la misión que él tiene para lo que él hace en esta vida. Y esto ya de cajón nos hace pensar cuán serio y cuán importante es lo que Pablo va a decir a lo largo de esta carta. Y también la manera tan respetuosa en que Pablo se dirige a Tito. El saludo de Pablo, y es aquí donde quiero enfatizar, nos va a dejar ver qué compromisos tenía él y cuál era el fundamento de esos compromisos. Cuáles eran los compromisos de Pablo y cuál era el fundamento de esos compromisos. Y con ello vamos a darnos cuenta que Dios es quien le había dicho a Pablo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y en el transcurso de eso vamos a aprender nosotros cómo nos integramos en esa agenda de Dios que puso en la vida del apóstol Pablo. Lo que Dios delegó al apóstol Pablo es una obra que sigue en curso todavía, hermanos, hasta el cumplimiento del propósito de Dios. Y quiero decirle algo, usted y yo somos parte de eso. Somos parte de ese plan que Dios está llevando hacia un cumplimiento final. Dicho esto, hay 5 cosas breves que quiero destacar de estos compromisos de Pablo y el fundamento. Primero vamos a notar un compromiso con Dios y con Jesucristo. Ahí en el versículo 1 nos dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. 2 títulos. Primeramente, siervo de Dios. Este es un título, hermanos, que denota humildad. Un siervo, en aquel tiempo, un siervo era una persona que con su trabajo, su preocupación más importante era agradar a su amo. Esa era la cosa más importante para un siervo. Y bueno, tratándose de un siervo de Dios, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con alguien que ha recibido un encargo de parte de... Ahí está. Ok. En el Antiguo Testamento, un siervo de Dios era alguien que había recibido un encargo de parte de Dios y que él se preocupaba por cumplir con ese encargo sin mirar a nadie más ni a nada más que a Dios para agradarle. Obviamente a veces Dios daba encargos difíciles, como a Jeremías. Predica esto y todos te van a rechazar. Pues sí, eso fue lo que sucedió con Jeremías, pero Dios se agradaba de lo que él hacía y por eso es considerado un siervo de Dios. Y en la lista hay una larga lista de siervos de Dios en las Escrituras. Abraham, Isaac, Jacob son llamados siervos de Dios. Moisés fue llamado siervo de Dios.
Josué fue llamado siervo de Dios, y aquí Pablo se suma a esa lista, dice siervo de Dios. Su tarea era que lo que Dios le había delegado, él se preocupaba por agradar a Dios a través de cumplir con eso. Él tenía un compromiso con Dios. Por otro lado, también vemos que Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Esa palabra apóstol significa enviado. Era alguien enviado, y en este caso, si era enviado por una alta autoridad, normalmente llevaba consigo la autoridad de quien le había enviado, como hoy decimos, un delegado. Pablo era un delegado del Señor Jesucristo. Entonces tenía un título de dignidad, pero también tenía un título de humildad. Pablo tenía estas dos cosas: humilde, porque entendía que era un siervo de Dios, pero también había dignidad en su trabajo, porque era un apóstol del Señor Jesucristo. Y si Pablo tenía esa actitud, hermanos, ciertamente los pastores deberíamos de imitar ese ejemplo. Un ejemplo de humildad ante Dios, ante la iglesia, pero a la misma vez con un reconocimiento de cuánta dignidad nos ha dado Dios al poder servirle, al poder estar al servicio de su iglesia. Por otro lado, hermanos, entender que Pablo fue un siervo y un apóstol de Dios inmediatamente nos coloca a nosotros en la obligación de decir: este hombre no nos va a dar buenos consejos, simplemente. No es un hombre que nos va a dar como técnicas de fitness, nos va a decir cómo ganar más músculo, cómo vivir mejor, o un consejero de vida. Pablo se está presentando como un hombre que va a hablar con la autoridad del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, nosotros nos vemos obligados a leer esta carta prestando atención que Dios nos va a hablar a través de lo que dice aquí. Bueno, esto lo entendemos por el compromiso de Pablo con Dios y con el Señor Jesucristo, pero de ahí vemos otros compromisos, como el compromiso con la evangelización. Sigue diciendo el versículo 1: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Hay un experto en el Nuevo Testamento que se llama Gordon Fee, y este hombre, en su epístola, comentario a la epístola de Tito, dice de esta palabra conforme: el término connota más bien meta o propósito, y podría traducirse con vistas a. Pablo era siervo y apóstol de Jesucristo con la mira a, apuntando ¿hacia qué? Hacia la fe de los escogidos. Así que Pablo trabajaba arduamente para que aquellos que no conocían a Jesucristo y su obra consumada en la cruz pudieran conocerlo. Él decía: no voy donde ya se echó fundamento, voy donde no hay, donde no se ha escuchado el nombre de Jesucristo. Y predicaba ahí, y predicaba la necesidad de que ellos se arrepintieran, de que tuvieran fe en el Señor Jesucristo, de que el Salvador había venido a este mundo y había muerto en una cruz para pagar por los pecados. Y de esa manera llamaba a las personas: vengan, tengan fe en el Señor Jesucristo. Y bueno, para la gente en los tiempos de Pablo parecía absurdo: un hombre que murió en una cruz, ¿es aquel que puede rescatarme? ¿Es aquel que puede darme una vida eterna, una salvación? Pablo, eso es locura. Pablo, eso es tropezadero, solamente haces que la gente se burle de nosotros, decían los judíos. Bueno, aquello que para algunos era locura, para otros era tropezadero, Pablo dice, es poder de Dios para salvación. Y lo mismo sucede en el día de hoy. Predicamos a un Cristo crucificado, que es victorioso, que venció nuestra enemistad en esa cruz y nos ha reconciliado con Dios a través de su muerte. Ese es el mismo mensaje. ¿Y por qué ustedes están aquí escuchando ese mensaje? ¿Por qué estoy yo predicándole? Si parece algo loco. Si estamos el día de hoy escuchando este mensaje, si el día de hoy estoy predicando este mensaje, hermanos, es porque Dios quiso, Dios se agradó
de que para algunos de nosotros este mensaje tuviera sentido, de que para algunos de nosotros Dios nos cambiara nuestra manera de pensar. A los 16 años yo escuchaba este mensaje y decía, ¿qué es este hombre ridículo que me está hablando acerca de eso? Y me alejaba. Pero un día, no sé, simplemente como si me cambiaron completamente el chip y dijeran, este mensaje ahora tiene sentido para ti y es lo más importante en tu vida. Pablo trabajaba arduamente porque sabía que había personas que sí iban a escuchar, aunque el mensaje pareciera loco, aunque pareciera que era una causa de tropiezo. Esa era la confianza de Pablo. Y ciertamente, hermanos, esa debe de ser nuestra confianza. No se preocupe usted si es muy intelectual o si es una persona muy humilde. No se preocupe usted si es alguien que ha rechazado al Señor por 100 años o es una persona nueva. Usted no hace la obra de convertir los corazones. Es Dios. Y tenemos la misma encomienda de Pablo, trabajar para la fe de los escogidos, para que ellos vengan a la fe salvadora. Debemos de tener ese compromiso también nosotros, hermanos, como Pablo lo tenía. Pero también Pablo tenía otro compromiso más, el tercero, compromiso con la edificación. Dice en el versículo 1 todavía, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí tenemos esa segunda meta o propósito de Pablo al ser siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él estaba enfocado en la edificación de los creyentes. Y es apropiado que pensemos en esta palabra, edificados, porque cuando usted va a construir en un lugar, pues lo que normalmente se hace, si no me equivoco, hermano Fernando y los que estén acostumbrados a la construcción, pues es que se hace una limpieza del terreno y se pone plano, ¿verdad? Creo que se llama explanación, para que entonces se pueda empezar a hacer ciertos arreglos ahí en esa parte. Usted no puede simplemente echar un colado ahí donde está toda la piedra, ¿no? Se tiene que hacer ese proceso y todo, hasta el armado, la estructura, el esqueleto, el colado, esto y el otro, hasta finalizar con los acabados. Y tenemos que pensar en nuestra mente en una manera así, porque traemos a veces muchas cosas que no son de la sabiduría de Dios, y Dios necesita tener que estar quitando esa piedra de nosotros, quitar esa maleza de nosotros, empezar a emparejar el terreno y empezar a echar la palabra de Dios en nuestra mente. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Él trabajaba para la edificación. Y hermanos, nuestra mente es muy importante. De hecho, es el instrumento más importante en nuestra espiritualidad. Nuestra mente es el campo de batalla. Y es difícil exagerar qué tan importante es nuestra mente en nuestro compromiso con Cristo. Ningún deber exige tanto un esfuerzo mental como seguir a Cristo. Para los que están estudiando en la universidad dicen, no, pastor, usted debería estar en mi clase de filosofía, de contabilidad, de derecho, esto y lo otro. No, usted debería estar metido en las Escrituras y darse cuenta que esto sí está verdaderamente difícil. Compromiso con el Señor exige mucha diligencia en nuestra mente. Proverbios 4:23 nos dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y en este versículo corazón va muy conectado con la palabra mente. Y hay que pensar en la imagen que nos ofrece el versículo. Hay que pensar en esta imagen de los manantiales. No sé cuántos de ustedes han vivido o vivieron algún tiempo en un rancho, pero normalmente un rancho necesita tener un ojo de agua, un manantial, un lugar de donde pueda extraer el agua. Para los animalitos, para la siembra, para el consumo propio en la familia. Y si usted no tiene ese lugar, bueno, muy difícilmente va a poder vivir ahí. Pero también quiero traer esta imagen. ¿Qué tal si ese pozo, qué tal si ese manantial está contaminado? ¿Qué sucede? Usted le da a los animalitos, tiene por ahí unas vaquitas, unos becerros, unos chivos, enferman. Le echa el agua a las plantas, empiezan a secarse.
le da a su familia y empiezan a tener diarrea y vómito. ¿Qué sucede si el pozo está contaminado? Todo está contaminado. ¿Y qué pasa si su mente está contaminada? Las demás cosas de su vida se van a ver afectadas. Su familia, su relación con su esposa, su trabajo, todo lo demás. Por eso este versículo es tan importante. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de ahí todo lo demás se ve beneficiado o afectado. La mente es algo muy importante. Por eso tenemos el versículo en Romanos 12:2 que nos dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es muy importante estar renovando nuestra mente, hermanos. Una de las metas de Pablo era ayudar a la iglesia a que ellos pudieran tener mentes fuertes. Aquí no se hace el lavado de cerebro, aquí se le enseña a la iglesia a tener mentes fuertes. ¿Y qué es la idea de tener una mente fuerte? Una mente con discernimiento. Una mente con discernimiento es aquella que puede distinguir esto es bueno, esto es malo. Mejor aún, una mente fuerte es la que sabe qué es bueno y qué es mejor. Pablo trabajaba para eso. Él se esforzaba a lo máximo para eso. Quiero decir, el temor, la amargura, la envidia, el gozo, la paz, entre muchas otras cosas, no tienen que ver tanto con nuestra circunstancia, sino con nuestra mente. Ese es algo muy importante. A veces decimos, es que si yo tuviera todo ese dinero estaría tranquilo. Eso está en su mente. Es un asunto mayormente de la mente y no de las circunstancias. Permítanme darles un ejemplo. El temor. En tiempos cuando los contagios del COVID estaban muy altos, estoy seguro que más de uno sentía gran preocupación de ser intubado. ¿No es cierto? Es que voy a morir intubado y todo. Y la pregunta es, ¿estás enfermo? No. ¿Cómo ya te haces muerto intubado? Todavía ni estás enfermo. Pero el temor nos lleva a imaginar un escenario irreal, y en ese escenario estamos nosotros ahí ya dando nuestros últimos respiros y espera, todavía ni siquiera hemos sido contagiados. Pero el temor es fuerte, se anticipa a eso y podemos decir, todo está aquí, ahí estaba todo. Y ahí es el campo de batalla, porque precisamente, hermanos, a Satanás le encanta que nosotros tengamos temor, porque somos manipulables. ¿Alguna vez usted ha estado en un hospital privado con una enfermedad extraña? Usted sabe cómo los médicos manejan el temor ahí. Esto es urgente, usted ya se tiene que meter, pero oiga, son millones de pesos. Sí, pero si no se va a morir, ¿y dónde firmo? ¿Qué hago? ¿O usted ha estado en una situación con problemas legales donde el abogado le dice, no, si no lo haces, vas a ir a la cárcel? ¿Qué tan fácil es caer en esas manipulaciones? O usted, espero que no, pero ha ido a un brujo y el brujo, quién sabe cómo, ve un vaso y dice, te hicieron un trabajo. Y si no, vas a perder a tu familia. Y está de pronto ese temor. Somos fácilmente manipulables por causa del temor. Y Satanás lo sabe, hermanos. Así que él quiere trabajar en tu mente precisamente tener temor. Que temas, porque así te tiene en su mano. Y las maneras en que Satanás usa para poner ese temor en nosotros son tan sutiles que nos damos cuenta hasta que ya estamos aislados de todos. Porque eso es lo que hace el temor. Empieza a aislarte, aislarte, aislarte y te deja a ti solo. Porque estando solo es como el lobo te puede atacar más rápidamente. Es una buena manera de detectar si Satanás ha estado haciendo ese trabajo. Ahora bien, ¿qué nos ayuda en contra de todo eso? El conocimiento de la verdad.
Por eso Pablo se esforzaba tanto por dar a conocer la verdad, porque la verdad iba a renovar sus mentes y de esa manera iban ellos a poder ser instrumentos del Señor y no precisamente instrumentos de Satanás. Y no solo hablando del temor, hermanos, la amargura, la envidia, y en un aspecto positivo el gozo, la paz, el dominio propio, tienen su origen en la mente, no en las circunstancias. Ese era el compromiso de Pablo con la iglesia, que ellos tuvieran el conocimiento de la verdad que produce piedad. ¿Y la piedad qué es? La piedad es un sentimiento de reverencia, de devoción, que nos ayuda para servir a Dios y al Señor Jesucristo. Así que cuando dejamos que la palabra de Dios nos renueve nuestra mente, se comienza a producir una reverencia mayor y una devoción mayor al servicio de Cristo. Por eso exponemos las Escrituras, porque son las Escrituras, la palabra de Dios, que nos ayudan a estar renovando nuestra mente para vivir en una manera piadosa. Y permítame aquí abrir un paréntesis. Cuando nosotros leemos en este versículo el conocimiento de la verdad, estamos hablando no solo de tener información. El verdadero conocimiento es apropiarte de esa información. Tú puedes estar escuchando este mensaje, pero no estás dejando que el mensaje te llegue, te cause un impacto, te cambie. Y si eso no sucede, bueno, no vas a vivir una vida de piedad. Nosotros participamos muy activamente en el proceso de vivir una vida piadosa. Si en la hora de la predicación, hermanos, aquí voy a ser muy práctico, tal vez incómodamente práctico. Si en la hora de la predicación a usted le entra una pesadez, estoy muy cansado, o de repente se acuerda que dejó prendida la olla de los frijoles, o que tiene que ir a pagar a Coppel, que tiene que ir a hacer alguna de estas otras cosas, usted necesita enfocar su mente y muy activamente participar de la predicación. Si usted empieza a sentir pesadez, mire, yo le voy a decir algo, yo no me siento incómodo si usted trae por ahí una bolsita con algo para comer, pero por favor nada más no traiga un plato de menudo, pozole aquí, ¿verdad? Pero si habrá alguna cosa que le ayude un poquito para subirle el azúcar y todo, en verdad yo no me ofendo si eso le va a ayudar a usted a participar más activamente del conocimiento de la verdad que le va a ayudar para la piedad. Porque, hermanos, el trabajo de la predicación es muy complicado en el día de hoy. En otra ocasión me senté, no sé en qué lugar, para ver un poquito la televisión. Y bueno, están pasando los comerciales llenos de luces, colores, cambios y esto y lo otro. El comercial dura 15 segundos, así vendiéndole a uno todo, y luego cambia otro comercial y apenas uno alcanza a parpadear de tanta sobredosis de imagen, de color, de sonido que le están ofreciendo. Y usted llega acá, escucha a un joven con un mismo tono de voz, mormado, pues obviamente que se va a dormir después de 15 minutos. Pero es aquí donde todos nosotros trabajamos juntos, donde nos esforzamos por conocer la verdad. Y si nos esforzamos así como iglesia, esto va a producir una vida de piedad. Así que Pablo estaba comprometido con todo eso. A ver, ahí está. Y bueno, todo ese esfuerzo de Pablo tenía un fundamento. Versículo 2. 1:2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna. Aquí cuando leemos en la esperanza, implica que descansa sobre la esperanza. Lo que Pablo hacía, lo hacía porque su fundamento era la esperanza de la vida eterna. ¿Y a qué se refería Pablo con la esperanza de la vida eterna? ¿Para qué Pablo trabajaba todo esto? ¿Para qué hacía todo ese trabajo de compartirle a otros y de edificar a la iglesia? Para muchos, el propósito de su vida es un ciclo que termina con la muerte. Usted puede hablar con algunas personas y decirle, una pregunta, Señor, ¿para qué trabaja usted?
para tener buena salud y vivir bien. Ah, qué bueno. ¿Y para qué quiere usted buena salud y vivir bien? Para seguir trabajando y ganar más. ¿Y para qué quiere seguir trabajando y ganar más? Para tener una buena salud y vivir bien. Y podrá sonar gracioso, hermanos, pero esta es la realidad de muchos. ¿Y dónde acaba el ciclo? La muerte. Por eso la muerte trae mucha reflexión a muchos, porque ahí acaba ese ciclo. ¿Y después de ahí qué? Y las personas que viven así, para trabajar y para vivir bien, para trabajar y para vivir bien, a menudo puede uno ver cómo las relaciones entre otras personas están muertas. La relación de él con su esposo, la relación de él con su esposa, la relación con sus hijos, la relación con la familia, se ve afectado porque su visión es completamente materialista. El propósito de su vida es completamente materialista. Pero no es la única manera en que se puede ver el mundo. Las personas, por ejemplo, los musulmanes, siguen las enseñanzas del Corán porque piensan que algún día van a estar en el paraíso. Para otros, la salvación es fundirse con el todo. Yo solamente espero ser una parte del todo, una gota en el océano. Bueno, esa es su visión. Para otros, la salvación es seguir ciertas enseñanzas con la oportunidad de algún día estar en el reino. Y nos tenemos que hacer la pregunta, hermanos, ¿y nosotros para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué Pablo se desgastó en la manera en que se desgastó, dejando que le azotaran 5 veces, 39 veces la espalda? ¿Para qué Pablo sufrió naufragio? ¿Para qué usted y yo estamos el día de hoy aquí? ¿Cuál es el gran para qué de nuestra vida? Nuestra esperanza es que cuando Cristo se manifieste, nosotros nos reuniremos con Él para disfrutar la plenitud de todas sus bendiciones. Desde antes de todos los tiempos, hermanos, Dios tenía un plan, y ese plan era que el Padre iba a preparar una esposa para su Hijo. De eso se trata el hilo de las Escrituras. Por eso Pablo escribió en los Tesalonicenses: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. También Pablo les escribió a los Corintios, en 2 Corintios 11:2: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, le está diciendo a la iglesia, para presentaros como virgen pura a Cristo. Si pensamos en la esperanza así, tiene un propósito. ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? ¿Lo hacía para qué? Para preparar una iglesia para el día de Jesucristo. Para preparar a la iglesia, una iglesia santa y gloriosa y pura ante el Señor. Esta es nuestra esperanza, como dice el versículo, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por Dios nuestro Salvador. Con gran pena alguna vez escuché, ¿ahí sí me alcanzan a escuchar bien? ¿No? Bueno. Bueno. Ahí está. Con gran pena una vez escuché a alguien decir: la iglesia es la única novia que no sabe que se va a casar y que no se está preparando para una boda. Hermanos, no puede ser ese nuestro caso. Viene el día glorioso cuando Cristo se va a manifestar, radiante y glorioso, todo ojo le verá. Y ese día nosotros, de acuerdo a 1 Tesalonicenses, nos vamos a reunir con Él. Y van a ser las bodas del Cordero.
Y por la gracia de Dios, y por la ayuda del Padre, y por el poder de su Espíritu, la iglesia va a estar preparada para ese día. Porque Dios, que no miente, está haciendo esa obra en usted y en mí. Y eso nos lleva al último compromiso, hermanos, el compromiso con otros consiervos. Pablo le escribe a Tito, dice, verdadero hijo en la común fe, versículo 4. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Noten ustedes que la labor de Pablo no era él solo haciendo todo este trabajo, pero en lo que Dios le había encomendado había otros consiervos, otros discípulos que se dedicaban a hacer ese mismo trabajo también, seguir preparando a la iglesia para el día de Jesucristo. En este caso tenemos a Tito, que de acuerdo al versículo compartía esta misma fe, este mismo entendimiento en las Escrituras. Y para él Pablo le dice, mira Tito, que en tu labor, así como tan hermosamente los hermanos dijeron hace unos momentos, pastor, que Dios te bendiga, te siga ayudando, igual Pablo le decía a Tito, que Dios te siga ayudando con esta obra, que Él te dé gracia, misericordia y paz. Y quiero decirle a cada uno de los que fungimos como maestros, como guías, como líderes en esta iglesia, hermanos, no hay espacio para el protagonismo aquí. No podemos decir, no, pues qué bueno que, ¿cómo soy tan bueno yo para enseñar y esto y lo otro? No hay espacio para el protagonismo aquí. La cosa más importante para nosotros es, preparamos una novia para el Señor Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, ¿no es cierto? Cuando ellos querían elogiarle y todo eso, Juan el Bautista dijo, miren, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. El amigo del novio no es la persona más importante en una boda, hermanos. El amigo del novio apenas sale en las fotos, pero es el novio el importante. Es la esposa, la novia la importante. Y Juan el Bautista dijo, así como el amigo del novio se goza en la voz del novio, así yo me gozo en este día. Y verdaderamente, hermanos, esa debe ser siempre nuestra actitud, porque Dios va a llevar a cabo ese plan. Pero hermanos, trabajamos juntos. No es que la iglesia tenga que hacer más que los pastores o los que enseñan, no es que los pastores tengan que hacer más, es que todos trabajamos juntos, porque hasta yo soy parte de este pueblo con quien voy a reunirme en la presencia del Señor Jesucristo. Por eso termino simplemente con esta exhortación, hermanos. Participemos de la obra de Dios aguardando la esperanza de la vida eterna. Participemos juntos, hermanos, de la obra de Dios aguardando ese día cuando Cristo va a volver. Oremos. Gracias, Dios y Padre nuestro, por este día tan precioso que podemos disfrutar juntos. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas aquí en la iglesia que juntos, Señor, estamos buscando su rostro. Oh Señor, oramos para que su palabra, el conocimiento de la verdad, siga produciendo una vida piadosa en nosotros. Ayúdenos a que como iglesia podamos seguir llamando a más personas para formar parte de este pueblo que va a venir y se va a reunir con el Señor Jesucristo. Por favor, Señor, sea con nosotros. Bendíganos. Bendiga esta su amada iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y creo que ahorita nos vamos a ver por la parte de allá atrás para saludarnos también.